Al llegar, encontró a los guerreros de la tribu junto a un grupo de desconocidos. En el claro, Lonar de Doldía, el guerrero responsable de la seguridad de la tribu, estaba intercambiando golpes con un hombre desconocido. Instintivamente, Rigar activó su ojo mágico. El mundo a su alrededor cambió. El extraño era alto y atlético, con el pelo negro atado en una cola de caballo y una postura concentrada. Blandía una espada larga y elegante que parecía bailar en el aire. Sus movimientos eran precisos, combinando golpes directos con un estilo fluido que Rigar no podía reconocer del todo. Había algo profundamente inquietante en él, una extraña sensación instintiva que Rigar no podía explicar. Los combatientes intercambiaron golpes intensos pero claramente amistosos. El sonido del acero chocando reverberó en el aire y la multitud observó fascinada. Sin embargo, Rigar sintió que algo se agitaba en lo más profundo de él. Una agresión que comenzó a apoderarse de sus sentidos. Cuando Lonar dio un paso atrás después de desviar un golpe particularmente rápido, Rigar no pudo contenerse más. Lanzó un rugido y cargó contra el espadachín con una fuerza explosiva, apuntando directamente a su garganta. El ataque de Rigar fue rápido, pero el extraño no se inmutó. En cambio, otra figura lo interceptó. Antes de que pudiera asestar su golpe, Rigar fue agarrado con firmeza y arrojado al suelo con un movimiento tan suave como el de un río que fluye. Trató de resistirse, pero la fuerza que lo mantenía abajo era inquebrantable. «Tranquilízate, muchacho», dijo una voz profunda y autoritaria. «Aquí nadie es tu enemigo». Al levantar la vista, Rigar vio a un hombre mayor, de pelo corto y castaño canoso, y de presencia imponente. Sostenía su espada envainada a un costado, claramente listo para actuar si era necesario, aunque su expresión permanecía tranquila y controlada. «Rigar». Lonar se apresuró a acercarse y colocó una mano firme sobre el hombro del joven. «Detén esto. No son enemigos, es solo un combate amistoso». Rigar respiraba agitadamente, la vergüenza le quemaba el rostro mientras se levantaba lentamente, evitando las miradas de quienes lo rodeaban. «Lo siento, fue instintivo». «Ja. ¿Intentaste matarme por instinto?», se burló el espadachín. Lonar, todavía severo, se cruzó de brazos. «Si lo hizo, es porque vio algo en ti que nosotros no vemos. Nuestros instintos rara vez fallan». El espadachín enarcó una ceja, pero no dijo nada. En cambio, centró su atención en los demás miembros de su grupo, reunidos un poco más atrás. Cuando las tensiones disminuyeron, Fendrel se presentó formalmente, él y su grupo, a los aldeanos. «Soy Fendrel Ashbrand, el líder de este grupo, el aliento del dragón rojo. Es un placer conocerlos finalmente a todos», comenzó, sonriendo cálidamente mientras se dirigía a los cautelosos aldeanos. «Somos aventureros de rango S, y nuestro viaje comenzó con una misión de rescate. Sin embargo, lo que nos trajo aquí va más allá de eso». Hizo una pausa y observó sus reacciones antes de continuar. «Soy un santo de la espada, y mi misión comenzó cuando una esclava bestia me salvó la vida durante una batalla. Estaba gravemente herido y, a pesar de su terrible condición, ella me cuidó. Antes de morir, me pidió que liberara a su hijo y lo trajera de regreso al gran bosque. Al llegar aquí, nos enteramos de los desafíos que enfrenta su tribu. No podíamos simplemente marcharnos. Es por eso que decidí ayudar, y mi grupo eligió seguirme aquí». La mirada de Fendrel se suavizó mientras miraba a Rigar, como si quisiera que el muchacho comprendiera sus intenciones. «La deuda es mía y considero que es mi responsabilidad saldarla». Hizo un gesto hacia sus compañeros. Darian, el espadachín, hizo una reverencia sencilla. «Soy Darian. Un espadachín. No soy tan hábil como Fendrel, pero mi espada es afilada». Erina, la arquera elfa, habló con un tono indiferente. «Soy Erina, arquera». Miró a Rigar y notó la desconfianza aún presente en su mirada. Gorrin, el enano, alzó la voz con jovialidad, intentando aligerar el ambiente. «Me llamo Gorrin, el borracho de la fragua. No es un santo, pero es bueno con el hacha y el barril de cerveza». Marla, la curandera, le siguió con una presencia tranquilizadora. «Soy Marla, la curandera. Si alguien necesita atención, aquí estoy». Por último, un halfling se presentó con una sonrisa traviesa. «Zen.
ladrón. Un joven niño bestia que se escondía detrás de él dijo tímidamente: soy Ginar. La recepción del pueblo estuvo lejos de ser cálida. A pesar del relato de Ginar, que confirmó la historia de Fendrel y alivió un poco la tensión, los aldeanos seguían siendo escépticos. Habiendo vivido aislados y con luchas internas, observaban cada movimiento de los aventureros con sospecha. No era fácil confiar en los forasteros, especialmente en tiempos tan inciertos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué quieren aquí?, murmuró un anciano, mirando fijamente al grupo. Nuestra tribu tiene sus propios guerreros. No necesitamos extraños. Incluso con la explicación de Fendrel, la duda persistía. A los aldeanos les costaba creer que un grupo de aventureros hubiera llegado tan lejos por puro altruismo. Rigar sintió la inquietud en el aire. Él también albergaba reservas, en particular sobre el espadachín Darian, cuyo combate de entrenamiento anterior lo había puesto nervioso. Sin embargo, la actitud tranquila y la sinceridad de Fendrel hicieron que Rigar dudara en despedirlo por completo. Durante los días siguientes, Rigar observó de cerca a los aventureros. Darian se mostraba demasiado sereno y no revelaba demasiado sobre sí mismo. Erina mantenía una curiosidad distante por los aldeanos y nunca se acercaba demasiado. Los demás, más dispuestos a participar, se encontraron con una cortesía fría pero con poca calidez. Aún así, Rigar no podía quitarse de encima la sensación de que Fendrel llevaba una carga única, uno que le resonaba. Tal vez en este grupo había más de lo que parecía. A medida que pasaban los días, Rigar empezó a tener esperanzas de que los guerreros de la tribu regresaran pronto. Su presencia lo haría sentir más seguro en medio de la creciente tensión. Un día, durante una de sus sesiones de entrenamiento, Fendrel observó cómo Rigar se movía con las armas naturales heredadas de su linaje Doldía. Sus afiladas garras y la agilidad instintiva de su cuerpo le permitían adaptarse a estilos de combate improvisados. Fendrel se cruzó de brazos, estudiando al joven guerrero mientras bloqueaba y esquivaba los ataques de Garu. «Tienes lo que yo llamaría talento natural», comentó Fendrel. Rigar hizo una pausa y lo miró con curiosidad. ¿Talento para qué? Para el estilo del dios de la espada. Es la forma en que te mueves. Directo, eficiente, concentrado en terminar una pelea con un solo golpe letal. Aunque Fendrel parecía impresionado, no le dio demasiada importancia al comentario. Para él, el talento solo importa si va acompañado de trabajo duro. No dejes que se te suba a la cabeza. El talento es solo una semilla. Que crezca o no depende enteramente de ti. Rigar no respondió. Si bien disfrutaba usando una espada, le resultaba mucho más fácil mejorar peleando con sus garras y puños. A medida que pasaban las semanas, Rigar se involucraba más en las rutinas diarias de la aldea, lo que incluía ayudar a los niños más pequeños a aprender los principios básicos del combate y patrullar la zona. Al principio, era solo una distracción, algo para llenar su tiempo cuando no estaba entrenando con Garu o superando sus propios límites. Pero pronto se dio cuenta de que disfrutaba enseñando. «Concéntrense en el equilibrio», dijo Rigar a un pequeño grupo. Si sus pies no están firmes, cualquier golpe los derribará. Los niños lo miraban con admiración, imitando con entusiasmo sus posturas y movimientos. A pesar de su juventud, Rigar ya destacaba por su fuerza y habilidad de guerrero experimentado. A medida que pasaban los meses y él cumplía 5 años, Selene organizó una pequeña celebración solo para los dos. Le regaló un anillo grabado con un diseño de lobo. Los aventureros se fueron integrando poco a poco a la rutina de la aldea. Rigar, aunque todavía desconfiaba de Darian, empezó a entrenar regularmente con Fendrel. A pesar de su creciente respeto por el líder del grupo, Rigar no podía ignorar algo peculiar. Cada vez que activaba su ojo mágico durante sus sesiones de entrenamiento, notaba que el aura de batalla de Fendrel no se parecía a nada que hubiera visto antes. Es afilado, reflexionó Rigar durante un descanso. Cada movimiento es como una espada, pero controlado. Es como si no desperdiciara ni una sola gota de energía. Un día, después de una sesión de entrenamiento especialmente intensa, Fendrel comentó: «Tienes una fuerza monstruosa para alguien de tu edad». Se frotó el hombro, donde un golpe de las garras de Rigar había desgarrado parte de su armadura ligera.
Si aprendes a controlarla, podrías convertirte en algo verdaderamente peligroso, en el buen sentido. Rigar sintió una mezcla de orgullo y frustración. A pesar de su fuerza, sabía que Fendrel aún lo superaba en técnica y experiencia. Mi fuerza no sirve de nada si no puedo utilizarla adecuadamente, pensó. Durante el entrenamiento, Rigar comenzó a combinar su conocimiento natural de lucha, algo que había aprendido en su vida pasada, con las técnicas de combate instintivas de su nuevo cuerpo. En un combate, logró derribar al veterano espadachín agarrándole el brazo durante un ataque, torciéndole el cuerpo y sujetándolo contra el suelo. Por supuesto, sabía que si Fendrel hubiera hablado en serio, le habrían cortado la cabeza antes de que se diera cuenta. Interesante, dijo Fendrel mientras se ponía de pie con una sonrisa. No te limitas a un solo estilo. Esa flexibilidad te llevará lejos. No es que yo haya elegido hacer esto, respondió Rigar, jadeante. Siento como si mi cuerpo simplemente reaccionara. Entonces empieza a entrenar tus reacciones también, replicó Fendrel. Reaccionar sin pensar es útil, pero reaccionar con intención es lo que diferencia a un luchador común de un maestro. Al parecer, había dos tipos de guerreros: los instintivos y los racionales. Fendrel clasificó a Rigar como un luchador puramente instintivo y señaló que, si bien este enfoque facilitaba el progreso inicial, a largo plazo no lo llevaría tan lejos. Más allá del combate, Rigar comenzó a practicar magia sin cantos, algo que aún no entendía del todo. Durante una sesión de entrenamiento en solitario, se concentró en canalizar maná en un simple hechizo de lanza de fuego. Al concentrar toda su energía en una sola ráfaga, el hechizo se volvió intenso y poderoso, pero lo dejó exhausto. Necesito más control, murmuró Rigar para sí mismo mientras observaba cómo el humo se disipaba lentamente. Cuanto más maná abierto, más fuerte se vuelve el hechizo. Esto podría ser útil para batallas cortas, pero necesito encontrar una forma de usarlo estratégicamente. Con el tiempo, se dio cuenta de que podía agotar rápidamente sus reservas de maná sobrecargando los hechizos. Esto lo impulsó a pensar en nuevas formas de combinar sus habilidades de combate con la magia, algo que podría convertirse en una ventaja decisiva. En uno de los raros momentos de descanso, Rigar se sentó junto a su madre, Selene, mientras ella tejía una red de pesca. Dudó antes de hablar. Mamá, ¿alguna vez has sentido que no eras tú misma? Como si algo dentro de ti te estuviera empujando a hacer cosas que no entendías. Selene hizo una pausa y lo miró con una sonrisa cálida y comprensiva. A veces, respondió. Creo que es parte de quienes somos, Rigar. Esa naturaleza salvaje, algunos nacen con más, otros con menos. Estamos conectados con la naturaleza, y la naturaleza no siempre es racional. Pero tú tienes algo especial. Tienes una elección. Rigar se quedó en silencio por un momento. Mamá, ¿puedes enseñarme a cocinar? Ella se echó a reír. Sus palabras permanecieron en la mente de Rigar, resonando mientras continuaba su entrenamiento y sus patrullas alrededor de la aldea. Con el paso del tiempo, Fendrel se fue ganando poco a poco la confianza de los líderes de la tribu. El líder aventurero mantenía una actitud amistosa y respetuosa, sin forzar nunca las interacciones. Respetaba el espacio de Rigar y a menudo entablaba pequeñas conversaciones sobre combate y estrategia con los guerreros, preguntándoles sobre los estilos de lucha de la tribu sin cuestionar nunca la autoridad de Gustave de Doldia. Rigar se sorprendió por el enfoque de Fendrel. Su madre y Verdía le habían dicho que los practicantes del estilo del dios de la espada eran generalmente arrogantes y desenfrenados. Sin embargo, Fendrel no actuaba con superioridad, era más bien un compañero de batalla. Corregía los movimientos de Rigar con delicadeza, nunca con prisas por enseñar, pero siempre con palabras sabias. A medida que pasaban los días, Rigar entrenaba con Fendrel con más frecuencia. No sabía exactamente qué esperar, pero la experiencia fue abrumadoramente positiva. La técnica de Fendrel se fue perfeccionando y Rigar aprendió mucho con solo observarlo. Rigar se dio cuenta de que Fendrel no solo era un hábil espadachín sino también un increíble estratega. A veces, cuando Fendrel demostraba técnicas más avanzadas, Rigar sentía que le faltaba algo, que estaba fracasando en algo que debería haber sido sencillo. Pero en lugar de frustrarse, se dedicaba aún más a su entrenamiento.
Con cada combate de entrenamiento, sentía que algo cambiaba en su interior, aunque todavía no podía identificar qué era. Ya estás en un nivel avanzado, Rigar, al menos en tu estilo, comentó Fenrel una vez después de una intensa sesión de entrenamiento. Pero necesitas aprender a controlar no solo tu fuerza sino también tus emociones. La batalla no se trata solo de fuerza bruta. Como dije, has llegado hasta aquí confiando únicamente en el instinto, pero será difícil progresar mucho más de esa manera. Lo sé, respondió Rigar, respirando con dificultad. Es difícil no seguir mis instintos cuando siento que son la mejor jugada en una pelea. Han pasado años desde que dejé el santuario de la espada, pero escuché que hay un nuevo rey de la espada llamado Lobo Negro. Ella también es de la raza de las bestias. No sé si ella tenía el mismo problema, pero si alguna vez quieres avanzar más, podrías buscarla, o ir directamente al santuario de la espada. Incluso podrías tener la oportunidad de convertirte en discípulo del dios de la espada. Cada día, Rigar se daba más cuenta de lo lejos que estaba de dominar su fuerza. Pero entrenar con Fenrel era el camino correcto. Podía identificar los errores de Rigar y decirle exactamente qué debía hacer para mejorar aún más. Rigar se estaba convirtiendo en un líder cada vez más fuerte y cada vez más consciente de sus habilidades. Sus sesiones de entrenamiento con los niños de la aldea continuaron, pero ahora incorporaba técnicas que había aprendido de Fenrel, combinando maniobras de agarre en su estilo de combate. Su habilidad para inmovilizar a los oponentes antes de asestar un golpe decisivo era poco convencional, pero notablemente efectiva. Se dio cuenta de que su naturaleza bestial se estaba volviendo más difícil de controlar, pero parecía manifestarse precisamente cuando más la necesitaba. Con el tiempo, Rigar también se acercó a Erina, la arquera elfa del grupo de Fenrel. Al principio era fría y distante, pero con el tiempo se encariñó con ella cuando se dio cuenta de que él simplemente sentía curiosidad por su mentora, Verdía. Ahora sabía su nombre completo: Verdía Solarión. El bosque estaba tranquilo esa noche. Los pasos de Rigar se escuchaban amortiguados por la densa maleza. Sus sentidos se habían agudizado tras meses de entrenamiento y patrullas. Se movía con cautela, pero su mente permanecía en alerta máxima. Los traficantes de esclavos y los contrabandistas seguían representando una amenaza constante en la zona, y su misión era clara: patrullar y proteger la aldea. A medida que se acercaba al borde del bosque, donde el terreno se abría, unas voces lejanas llamaron su atención y agudizaron su oído. Su ojo mágico se activó instintivamente y su vista se centró en la fuente del sonido. 4 figuras avanzaban rápidamente por un claro, con un ritmo apremiante. Rigar se agazapó, escondido entre el follaje, y observó. Lo que vio hizo que se le apretara la mandíbula con rabia contenida. 2 contrabandistas llevaban niños bestia, atados y con lágrimas en los ojos. Una mujer bestia herida colgaba del hombro de un hombre, con el cuerpo inerte. El otro hombre la sostenía en posición vertical con una cuerda atada alrededor de su cuello. Los niños, aunque visiblemente aterrorizados, resistieron tanto como pudieron. Su desafío era un testimonio de su espíritu a pesar de su terrible situación. Esclavistas, pensó Rigar con la sangre hirviendo. No saldrán vivos de aquí. Con el corazón palpitando con fuerza, activó su ojo mágico y se concentró en sus objetivos. Su percepción se agudizó y el olor metálico de la sangre y el hedor acre del sudor mezclado con el miedo llenaron sus sentidos. 2 de los hombres llevaban espadas y parecían razonablemente hábiles, aunque todavía no eran rival para él. No obstante, era esencial tener precaución. El hombre que lideraba el grupo gritó: «Apúrense. La travesía será difícil si no nos movemos más rápido». El otro hombre miró a su alrededor nervioso pero siguió caminando. «Malditos hombres bestia, una emboscada más y estamos perdidos. Terminemos con esto de una vez». Rigar se acercó sigilosamente, como una sombra en la oscuridad. Con un gruñido gutural profundo, desató su magia aulladora. Una poderosa y ensordecedora ola de sonido recorrió el claro. Los contrabandistas se tambalearon, agarrándose las orejas mientras se tambaleaban por el asalto sónico. Los niños y la mujer bestia hicieron una mueca, pero los esclavistas quedaron completamente vulnerables.
Rigar se abalanzó como un depredador desde las sombras, moviéndose a una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño. Su primer objetivo, un hombre que empuñaba dos espadas, intentó reaccionar, pero fue demasiado lento. La mano con garras de Rigar se cerró alrededor de su garganta, sus afiladas uñas se clavaron en la carne. Una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro de Rigar cuando sus instintos bestiales tomaron el control. Con un apretón brutal, sus garras atravesaron el cuello del hombre, desgarrando la carne y cortando las arterias. El esclavista cayó al suelo, sin vida. Cerca de allí, el segundo espadachín, todavía aturdido, luchaba por recuperar el equilibrio. Rigar se volvió hacia él con precisión depredadora, conjurando una lanza llameante en su mano. Sin dudarlo, arrojó la lanza y golpeó al hombre de lleno en el pecho. La explosión de llamas lo consumió en un instante, sus gritos resonaron en la noche. Los dos esclavistas restantes entraron en pánico. Uno intentó huir, pero Rigar fue más rápido. Corrió tras el hombre y lo derribó con una fuerza monstruosa. Lo inmovilizó contra un árbol y las garras de Rigar se le clavaron en la garganta, silenciándolo para siempre. El último esclavista, desesperado, sacó un cuchillo y se volvió hacia la mujer bestia. Ella estaba demasiado débil para resistirse cuando levantó la espada, pero antes de que pudiera descender, Rigar estaba allí. En un abrir y cerrar de ojos, golpeó al hombre con un zarpazo con la mano abierta, con la fuerza suficiente para derribarlo. El cuchillo cayó al suelo y Rigar asestó un golpe final y fatal. El claro quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de los cautivos rescatados. Rigar se volvió hacia los niños y la mujer bestia. Su ira anterior se apaciguó. Su expresión depredadora se suavizó mientras se agachaba cerca de ellos. «Ahora estás a salvo», dijo, con voz baja pero firme, mientras comenzaba a curar sus heridas con magia. Cortó las ataduras con cuidado y los liberó. Los niños, todavía temblando, lo miraron con ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. La mujer bestia, aunque gravemente herida, logró esbozar una leve sonrisa de gratitud. «Gracias», susurró ella, con la voz quebrada por la emoción. Rigar asintió solemnemente. Levantó a los dos niños y los acunó suavemente en sus brazos mientras la mujer cojeaba a su lado, siguiéndolos de regreso hacia un lugar seguro. Sus pensamientos se agitaban. Esta era su primera matanza, pero se sentía natural. Instintiva. Un acto necesario para proteger a aquellos que no podían defenderse. Pero una pequeña parte primaria de él disfrutaba de la caza. Pasaron los meses y se produjeron varias escaramuzas menores en los alrededores de la aldea. En cada ocasión, los guerreros de la tribu se encargaron rápidamente de las amenazas. Finalmente, los guerreros expedicionarios regresaron a la aldea. Su llegada trajo consigo alivio y malestar a la vez. El cansancio se reflejaba en sus rostros y era evidente que su viaje había sido agotador. Rigar se paró junto a Fendrel cuando los guerreros que regresaban entraron. La tensión inicial entre la tribu y los aventureros se había aliviado con el tiempo, en gran parte gracias a la actitud tranquila de Fendrel y a sus acciones para proteger la aldea. Gustav, el jefe de la aldea, intercambió una mirada cómplice con Fendrel antes de dirigirse a Rigar. «Venid con nosotros. Os habéis ganado vuestro lugar en esta reunión», dijo Gustav. Rigar asintió y su determinación se endureció. Fueran cuales fueran las noticias que habían traído los guerreros, estaba listo para enfrentarlas. El peso de la responsabilidad flotaba en el aire, pero para Rigar era otro paso más en su camino hacia la fortaleza, para su tribu y para sí mismo.